Todos los grandes líderes de Europa ya no están. Y él básicamente se burla de Europa ahora. ¿A quién tenéis? Von der Leyen, Kallas. Quiero decir, es un espectáculo de terror, de líderes terribles tomando decisiones terribles. Los grandes líderes del pasado ya no están. Y esto no es ningún consuelo, pero en 1989, en Fort McPherson, cuando me uní por primera vez a Colin Powell, me dio una charla sobre esto. Y me verá motarfliti esto a Burkin. Que Europa acabaría teniendo líderes horribles. Sí, acababa de regresar. Tal vez recuerdes que su trabajo antes de ser llamado de nuevo por Reagan era como comandante del Tuan Cuerpo en el corredor de Fulda, por donde iban a irrumpir las fuerzas soviéticas en Alemania. Solo pasó 6 meses allí, pero Powell nunca pasaba 6 meses en ningún sitio sin ir a la escuela. Y se formó sobre lo que estaba ocurriendo en Europa. Así que regresa y se convierte en asesor adjunto de Seguridad Nacional, luego en asesor de Seguridad Nacional. Después se marcha y pasa a ser comandante del mando de fuerzas. Me uní a él en abril de 89 y en menos de una semana en su despacho me dijo que iba a suceder. No tenía mucha fe en que la OTAN durara, porque decía Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Todos se han ido. ¿Sabes quiénes van a reemplazarlos, Larry? Personas sin conciencia, personas sin sentido de la realidad, personas que no han sido curtidas por una guerra que mató a 100 millones de personas. Personas que creen que controlan sus vidas, pero no es así. Personas que piensan que tienen un proceso político que funciona, pero no funciona. Pasó por todo eso, y al final de ello, yo era un teniente coronel recién ascendido. No sabía qué decir. En realidad, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Luego me puse a pensarlo más tarde, y volvimos y tuvimos conversaciones posteriores de que tenía razón. Eso fue al mismo tiempo que teníamos a personas como Bob Gates, sí, el rector de mi universidad ahora, el tipo que escribió Duty, el gran secretario de Defensa, llamándole por teléfono y diciéndole que se callara, que tenía que parar, que el oso volvería, que la Unión Soviética no desaparecería. Esto es en 1989. La Unión Soviética no desaparecería. Deberías callarte. Eres un general de 4 estrellas. No tienes por qué andar diciendo cosas como, ¿qué hace el predicador cuando muere el diablo? Esa era su frase habitual en aquel momento. Y luego decía, cuando la gente le miraba y preguntaba, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa eso de qué hace el predicador cuando muere el diablo? Se refería a que la Unión Soviética habría desaparecido, y nosotros éramos el predicador. Quiero decir, el tipo fue muy perspicaz en muchos aspectos, y predijo que Europa se desmoronaría. George Kennan escribió algo similar hacia 1987, que si la Unión Soviética se hundiera en el mar, el impacto sería demasiado grande para la sociedad estadounidense, porque todo estaba construido en torno a esa confrontación militar, no solo a nivel interno, en la economía, sino también en los sistemas de alianzas de la OTAN. Todo había dependido de tener esa amenaza externa. Así que, a menos que uno estuviera dispuesto a reformas masivas después, renunciar al sistema de alianzas que es la OTAN o al complejo militar industrial, habría que encontrar un nuevo enemigo con bastante rapidez, o algún otro desastre internacional. Pero no quiero dejar ese tema todavía sobre Colin Powell, porque esto es bastante fascinante. No sabía que había hecho esa predicción sobre la caída de Europa en este sentido. Pero, ¿puedes desarrollarlo un poco más? Porque, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Cómo pudo prever que los líderes serían tan terribles como lo son hoy? Porque hace 20 años todavía teníamos algo de calidad aquí, pero no se parece en nada a lo que vemos hoy. Me refiero a los Merkel y los Macron, los Starmer, las von der Leyen. Quiero decir, Kaja Kallas es la jefa de política exterior de la UM. Es una realidad extraña en la que vivimos. Pero ¿cómo pudo predecir esto? Esa es mi pregunta.
Bueno, creo que gran parte de ello fue la primera frase de su libro Mi viaje americano. La repasamos durante bastante tiempo, y Joe Persico, su coautor, puede contarte sobre ello. Me pareció brillante. Normalmente confío en mis instintos. Así empezó ese libro. Ahora bien, sus instintos respecto a Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva resultaron ser un verdadero problema para él. Nadie es perfecto, pero sus instintos le decían que, una vez que desapareciera la presión, una vez que ese viejo eslogan de mantener a los rusos fuera, a los alemanes abajo y a Estados Unidos dentro dejara de tener sentido, ya no habría una justificación para la OTAN. Y una vez que la OTAN empezara a desmoronarse, eso sería un desastre tanto político como militar. Y el aspecto político de todo ello sería favorecido y apoyado por personas que, como él dijo, y fue una forma realmente gráfica de expresarlo, no tenían conciencia de la guerra. No estaban, como él decía, con los pies en la guerra, como François Mitterrand, Kohl y otros. Tenían 8, 9, 10, 11, 12 años, más o menos. Ninguna de esas personas ha visto nunca cómo era Europa cuando no era como es hoy. Ese era su punto. Y dijo que el centro no puede mantenerse en una situación así. Esa es una de las razones por las que empezamos de inmediato a intentar que los europeos desarrollaran una brigada de 3,000 personas, con equipamiento, formación y todo lo necesario, separada de la OTAN, que sería una identidad europea de seguridad independiente, la ESI, y ellos la gestionarían y se utilizaría para lo que quisieran dentro del ámbito europeo. Piensa en los Balcanes, por ejemplo, y no restaría valor a la OTAN, ni formaría parte de ella de ningún modo. Insignificante. Una brigada de 3,000 hombres, quiero decir, insignificante. Los alemanes ni siquiera podrían reunir eso hoy en día, pero crecería con el tiempo. Se convertiría en una división y luego quizá en un cuerpo de ejército. Jerga antigua, ya sabes, los términos de antes para hablar del ejército o de las fuerzas armadas. Y tendría su propia aviación y su base industrial y todo eso. Y poco a poco, quizá en un periodo de 25 años, la OTAN desaparecería y Europa asumiría su propia identidad en materia de seguridad. Sería eficaz, bien entrenada, bien abastecida por sus propios fabricantes de armas y así sucesivamente. Adivina lo que decían Lockheed Martin y otros cuando Powell hablaba con ellos en privado sobre este tipo de cosas. Vaya, hombre peligroso, tenemos que deshacernos de él, ya sabes, porque estaba hablando de lo mismo que Eisenhower mencionó en el 52 o 53, creo, cuando se dirigió a la Asociación de Editores de Periódicos Americanos y dijo: esto es la humanidad colgando de una cruz de hierro, esta bendita por Dios Guerra Fría. Queríamos salir de eso y queríamos que Europa también saliera. Pero como él dijo, hay una fuerza básica por debajo de la cual no se puede bajar, porque no se puede estar desarmado. No se puede desmovilizar. Europa no puede desmovilizarse, no podemos desmovilizarnos. Pero podemos construir esta fuerza base para ambos, bajar hasta ella. Tendremos la nuestra, muchas gracias, y vosotros tendréis la vuestra. Y por cierto, no queremos más armas nucleares en el mundo, así que os daremos nuestro paraguas nuclear. Os protegeremos. Mantendremos el artículo 5, si así lo queréis, en lo que respecta a las armas nucleares. Podemos resolverlo. Todo esto desapareció con Bill Clinton, absolutamente todo desapareció con Bill Clinton. No desapareció con su segundo secretario de Defensa, Bill Perry. Bill Perry iba constantemente a Moscú, intentando resucitarlo, intentando ponerlo en marcha de nuevo, intentando que Rusia formara parte de ello. No funcionó. Bill se fue. Pero Bill, no se rió. Bill, que junto con su esposa, acaba de negarse a testificar ante el Congreso. No están preocupados por nada relacionado con la ley, les preocupa su propia reputación, porque Bill está muy implicado en el asunto Epstein, que por cierto, ni de lejos está donde debería estar ahora mismo. Bondi, Trump, ni siquiera están cumpliendo con lo que el Congreso les ordenó hacer, como mínimo.
Y este Congreso, dominado por los republicanos, no les ordenó hacer gran cosa, pero sí les ordenó hacer algo, y no han hecho nada. Hay cientos de miles de archivos que no se han revelado, y Bill Clinton está justo ahí. Te lo garantizo, te lo garantizo. And Bill Clinton is right there. Guarantee you. Guarantee you. Pero sobre este fracaso de Europa, es por eso que está tan enganchada a la guerra en Ucrania. Que si la guerra termina, especialmente en términos favorables, Europa no podría realmente sobrevivir a ello. Lo siento, es la primera vez que oigo hablar de esa predicción de Colin Powell. Sí. Well, there wouldn't have been any Ukraine if we'd have gone along with what we were Bueno, doing. no habría existido ninguna Ucrania si hubiéramos seguido con lo que estábamos haciendo. No habría existido ninguna Ucrania. Recuerdo las conversaciones que tuvimos con los rusos, esencialmente sobre las armas nucleares y sobre que Ucrania renunciara a sus armas nucleares, como hicieron otras RSS. Y en el transcurso de esas conversaciones, hablamos sobre la identidad de seguridad europea y cómo podría fusionarse con la idea rusa. Y cómo podríamos incorporar a Rusia, por primera vez, en un acuerdo de seguridad real y efectivo dentro del área continental en la que existían, llamada Europa. Quiero decir, desde los Urales hacia el oeste, en cualquier caso, es Europa. Y eso era una parte importante del asunto. Bush se desvió un poco de eso cuando oyó, no sé si fue Kohl o Mitterrand o alguien. I don't know if it was Kohl or Mitterrand or someone. I remember one of the foreign ministers. Recuerdo que uno de los ministros de Asuntos Exteriores de un país europeo tenía una idea diferente sobre el ritmo al que Rusia podría incorporarse. Primero a la organización política como observador, luego como miembro, y después a la organización militar, quizá en la misma secuencia. Así que Rusia acabaría formando parte de la OTAN. Pero teníamos, ya sabes, una especie de problema de encaje de fichas de dominó. ¿Cómo separar la OTAN de la ESI de la OTAN, y al mismo tiempo incorporar a Rusia? Se debía integrar a Rusia en la ESI o en la OTAN. Y creo que, siendo sinceros, nunca resolvimos esa discusión. Creo que fuimos cobardes. Íbamos a dejar que los europeos se encargaran de ello. Bueno, es un buen momento para replantearse algunas de las decisiones de los años 90, ya que el orden mundial posterior a la Guerra Fría se está desmoronando, especialmente para los europeos, porque había algunos caminos que podríamos haber tomado. Creo que los europeos pagaron un precio alto, porque queríamos asegurarnos de que Estados Unidos tuviera una presencia masiva en Europa como forma de mantener el continente más estable y funcionando como un pacificador. El precio de tener a Estados Unidos en el continente fue, esencialmente, conservar gran parte de la infraestructura de la Guerra Fría, es decir, la OTAN, lo que significó, por desgracia, convertir a Rusia en un enemigo. Pero ahora que Estados Unidos quiere abandonar Europa, membrate Seri fru Bruber algunas de las expectativas y tamo. Look at how fast we went down, though. Mira lo rápido que descendimos, sin embargo. Quiero decir, realmente bajamos muy deprisa. En un momento dado, recuerdo haber tenido una reunión con Powell, y él dijo, ¿deberíamos detener esto? ¿Deberíamos ralentizarlo un poco? Porque estábamos reduciendo las fuerzas en Europa con bastante rapidez. Luego, por supuesto, nos marchamos, y se convirtió en una situación en la que no queríamos volver a aumentar las fuerzas. Lo que queríamos era mantener lugares como Ramstein, que son absolutamente esenciales para cosas como combatir a China y otras zonas del mundo, como Irán y el problema del suroeste asiático en su conjunto, o mejor dicho, el Levante. Así que consideramos las operaciones fuera de área como una forma de mantener la alianza viable. Los Balcanes eran un verdadero desastre cuando Powell fue y le dijo a Bush que harían falta 500,000 de hombres, 10 años y muchas bajas para estabilizar realmente la región. Bush dijo, no quiero tener nada que ver con eso. Me acusaron de, ya sabes, no prestar atención a los Balcanes. Entonces, ¿qué hace Clinton cuando llega? Va allí y bombardea Serbia durante 78 días, enfadando aún más a Rusia. No te lo puedes inventar.
Fue una desviación total del planteamiento original. Y no estoy diciendo ni por un momento que todo lo que queríamos hacer se habría conseguido si nos hubieran dejado hacerlo a nuestra manera, porque seguirías teniendo a los europeos y seguirías teniendo a gente que llegaba a puestos de liderazgo en Europa sin estar empapada de los viejos tiempos. Aún así, habrías tenido la habitual beligerancia de países como Francia, Alemania y Gran Bretaña. No hay manera de decir que habría sido un mundo mejor, salvo para afirmar que el enfoque en sí mismo, un enfoque que resumiría en una sola palabra, era la ley, el derecho internacional y las leyes nacionales de cada país, y la adhesión a esas leyes en la medida en que los seres humanos puedan lograrlo. Y configurar todo lo que hacíamos basándonos en esa ley, muy importante, basándonos en el derecho internacional. El tribunal tenía que tener buenos cimientos. Había que darle algo más que a Samuel Taylor de África para asimilarlo. Había que darle a alguien que, ya sabes, no fuera negro ni africano. Somebody that was, not black and not African. All kinds of conversations went on about how we Se mantuvieron todo tipo de conversaciones sobre cómo podríamos hacer que el derecho fuera un componente más de los asuntos mundiales y más o menos trasladar lo que habíamos dicho: si los hombres no fueran ángeles, no habría leyes ni gobiernos al nivel global para prevenir cosas como las que ocurrieron más tarde, como Ruanda y Sudán. También tuvimos muchas conversaciones cuando él se convirtió en secretario de Estado, recordando el pasado y diciendo, vaya, ojalá lo hubiéramos hecho. Especialmente cuando trabajábamos con Sudán para declarar el genocidio en el sur, y lo declaramos. Conseguimos que Bush lo aprobara. ¿Y qué logró eso? Nada. Así que puedes tener la ley de tu lado y no conseguir mucho, pero creo que es mejor tenerla de tu lado.